¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de debate público nacional que hemos llamado Palabra Libre. Gracias por sintonizar a Revolución de las Conciencias. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es algo muy importante, pero que además fue la nota del día de hoy, mi querido Jesús, que sin duda ha estado en boca de todos, ya está en los portales de internet, ya está en el debate público, que es el anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de la compra de la otra mitad, es decir, el otro 50% de las acciones que tenía Pemex, que tenía Petróleos Mexicanos en la refinería en Houston, Texas. Esta refinería que todos conocemos como Deer Park y que el día de hoy hace un anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador de la compra del 100% de esta refinería, que por cierto, Jesús, es la sexta más grande en los Estados Unidos. Eh, Jesús, muchas gracias por estar el día de hoy. ¿Qué te parece el anuncio? Pues sin duda es fundamental. Yo creo que el presidente está callando algunas bocas de varias personas que dicen todavía que las refinerías no tienen futuro, que esto de invertirle a los energéticos fósiles, pues no es negocio. Sin embargo, el país se mueve a través de gasolinas, el país tiene una necesidad de consumo de energéticos y creo que es fundamental esta nueva compra, que sin duda va a traer nuevos retos. Por ejemplo, por ahí estaba leyendo, oye, ¿cómo se va a hacer el medio de transportación de los 340,000 barriles que se pretende producir? Seguramente habrá retos, pero a mí no me queda duda que es una gran noticia. Es mejor tener una refinería propia que la refinería de Calderón, que era una barda, ¿no? O sea, eso no hay que dejarlo, eso no hay que olvidarlo. Calderón nos dijo, vamos a hacer una refinería y nos regaló una barda. Bueno, no nos la regaló, nos robó dinero y luego hizo una barda. Y ahorita Andrés Manuel, con mucho dinero de esta austeridad, de la austeridad que ha estado su gobierno implementando, ha podido comprar el resto de esta refinería, ¿no? Me parece que fueron 600 millones de dólares lo que costó esta inversión, comprar esta nueva refinería. Y yo creo que sin duda es un punto y aparte para la soberanía energética, ¿no? O sea, este concepto por ahí, no sé, Gabo, tú cómo lo veas, pero que Andrés siempre ha sido muy claro, ¿no? O sea, ser soberanos energéticamente, no tener que comprarle a nadie más nuestros energéticos, no tener que ser un país dependiente. A mí me parece que es fundamental. Totalmente de acuerdo. Todo país tiene en su economía, tiene que tener sectores estratégicos y uno de ellos son los energéticos. Otro segundo podría ser los alimentos. Son sectores estratégicos y muy importantes para cualquier nación, para cualquier soberanía. Y hoy el presidente López Obrador, tras este anuncio, hace garante esta soberanía energética que al mismo tiempo se traduce en soberanía nacional. Entonces, tiene una gran trascendencia. Pero Jesús, déjame compartir contigo un poco también con nuestros amigos que nos están sintonizando, un poco de antecedentes de esta refinería, de esta planta que hay que decirles, ¿no? A nuestra audiencia, que se compró el 50% de las acciones en 1990 y la realizó nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari. El costo del compro de esas acciones en ese entonces fue de 11,000 millones de dólares. Insisto, fue en el año de 1990. Otro dato importante que mencionó y que lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera la semana pasada
fue que pese a que teníamos el 50% de esa refinería, el 50% de esas acciones, Pemex ni los mexicanos recibíamos beneficio alguno, que todas las ganancias se manejaban con discrecionalidad, se iban a Shell, porque es esta empresa quien tenía el otro 50% de las acciones, y también eran manejados a discrecionalidad por PMI, que es Pemex Internacional, una de las creaciones también del salinismo. Entonces, hoy, al comprar este otro 50%, el presidente López Obrador, además de dar un golpe de timón hacia nuestra soberanía energética, hacia nuestra autosuficiencia energética, también da un golpe, una vez más, a la corrupción. Lo dijo la semana pasada, que casos como ese, como el de la refinería en Texas, hay muchos en todo el país, ¿no? Muchos casos de corrupción y que todo aún falta por limpiar. Sí, yo creo que hay que señalar, amigos, amigas, que mi amigo Gabo acaba de decir algo muy cierto y real. Hay algunos puntos estratégicos que un país no se va a desarrollar si no los tiene cubiertos. Y yo, por ejemplo, me parece que Andrés es muy insistente en el tema de la energía. Por eso ha habido conflicto con la ley de hidrocarburos, con CFE, que Andrés ha tratado de fortalecer estas empresas para que no tengan que invertir, no tengan que depender de privados, ¿no? De estos empresarios, que no todo el empresa, no todo, como dice el presidente, no todo el que tiene es malo. No, el empresario no es malo, pero sin duda ha habido muchos empresarios que están acostumbrados a los gobiernos del PRI y del PAN y que a partir de eso crearon una serie de moches, de contratos leoninos, de una repartición horrible, asquerosa de la riqueza, cuando Pemex y CFE tienen que ser empresas al servicio de la gente, ¿no? Y por eso, el tener una nueva refinería es algo muy bueno, muy importante, porque ayudará a que se reduzca y se contenga esta alza constante de las gasolinas, ¿no? Ha sido un compromiso del presidente mantener los precios estables de la gasolina y un compromiso que era 2023 que baje el precio. Tenemos, eh, tenemos que exigir que así pase, pero también creo que hay confianza con el presidente porque sí está haciendo cosas para que esto suceda. O sea, tiene 6 refinerías México en este momento, me parece que es Tula, Salamanca, Salina Cruz, ¿qué otra, mi hermano? Poza Rica, creo, Pajaritos. Pajaritos y Cadereyta. Cadereyta. Son 6. Y se va a sumar esta en Texas, que es la séptima, y en un año tendremos 2 bocas. 2 bocas. Entonces tendremos 8 refinerías. Un total de 8 refinerías. Que van a darle por fin esta situación de equilibrio. Y aparte yo quisiera recordar, Gabo, que Andrés, en esta reunión que tuvieron hace 2 semanas con el presidente de Estados Unidos, se comprometió a que México ya no va a vender petróleo al exterior. Todo el petróleo lo vamos a producir para nosotros. Uno, como agenda ambiental y decir, yo ya no voy a venderle a otros, porque todo lo que se produzca será para mí. Soberanía energética, ¿no? O sea, yo me produzco, yo no necesito de nadie más. Y por el otro lado, ahora tenemos refinerías que podrán producir todo lo que necesitamos y ya no tener que comprar gasolina cara. Perdón que insista mucho, es un golpe de timón muy importante el que acaba de anunciar el día de hoy. Por eso ya es noticia internacional. Efectivamente, como lo mencionó hoy el presidente y como hoy lo repites, las 6 refinerías que ya tenía México y que recibió el gobierno del presidente López Obrador en muy mal estado se están modernizando. Se le está dando mantenimiento, más la que se compra el día de hoy, y más aparte 2 bocas, nos va a dar un total de 8 refinerías, que eso va a permitir que todo lo que se produce, que todo lo que se refine se haga aquí. Y así evitar el gran negocio que existe de la compra de los energéticos en el extranjero. Eso nos va a permitir que bajen el precio de las gasolinas y del diésel, como lo anunció el presidente.
Y es muy importante eso que hoy anuncia el presidente. Y lo hace en un anuncio en su despacho en Palacio Nacional y nada más y nada menos. Me llama mucho la atención, Jesús. El presidente López Obrador es un hombre de muchos símbolos y lo hace con el general Cárdenas, con una estatua del general Cárdenas a sus espaldas y finaliza vitoreando la independencia, diciendo viva México, viva la independencia. Claro, yo creo que totalmente en estos momentos, Cárdenas, Lázaro Cárdenas debe estar muy contento porque se sigue ampliando los recursos, la soberanía, e incluso, ¿sabes qué yo diría? Se está recuperando parte de esta soberanía que habíamos perdido, que otros habían hipotecado. Nos está costando mucho, le está costando mucho al nuevo gobierno recuperar mucho, pero creo que sin duda se puede. Yo insistiría, Gabo, ahora vienen nuevos retos, porque la nueva compra de esta refinería traerá muchos retos sin duda. O sea, van a cambiarse muchas cosas, pero creo que esto es un muy buen paso. Es una muy buena noticia y ojalá que Dos Bocas esté terminada en tiempo y forma y podamos cumplir este objetivo que dijo el presidente en 2023, soberanía energética, gasolinas baratas. Yo te propongo a ti, y invitamos a la audiencia, que sigamos hablando de este tema dentro de 8 días, porque va a seguir dando mucho que hablar, como bien lo mencionas, ya que anunció el mismo presidente que el día miércoles en la mañanera va a dar una mayor amplitud de información respecto a este tema y creo que, como bien lo dices, no va a ser fácil, no va a ser del todo fácil, porque eso sí, hay que creer en la mano de obra mexicana, en nuestros trabajadores petroleros, en nuestros ingenieros y hay que estar atentos a lo que se vaya a informar el día miércoles. Entonces va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Va a haber mucha información todavía y yo te propongo que hagamos ese ejercicio de seguir hablando de este tema, incluso invitar a alguien especialista en esta materia, porque en verdad tiene una gran trascendencia. Yo les propongo, amigos, amigas, que nos pongan en la caja de comentarios su opinión. Si invitamos a algún experto sobre tema energético, me parece que es una muy buena idea, Gabo. La próxima semana que sigamos platicando sobre todo este tema, porque, Gabo, yo soy politólogo, me parece que tú eres Yo soy economista economista. y sabemos mucho, pero esto del petróleo y las gasolinas, luego no tanto, ¿no? Así es. Antes de irnos a otro bloque, sí quisiéramos también remarcar, y no es nada menos importante, mencionar que esta compra que se hace el día de hoy de esta refinería tuvo un costo, como ya lo mencionaste, de $600 millones y se adquirió sin deuda y sin créditos del extranjero. Eso fue producto de la austeridad, de un gobierno austero y de un gobierno sin corrupción. Claro, estamos tan acostumbrados con Peña Nieto, sobre todo, a comprar tanto a crédito que cuando pagamos las cosas a costo, no lo entendemos, no sabemos qué es. Oye, yo creo que es como cuando llegas a Electra, quieres comprar tu tele y de repente te dicen, no, pues lo pagas al costo. Pues nunca habíamos hecho esto, ¿no? Tenía años que no sabíamos lo que era pagar al costo. Es una excelente noticia. Les propongo que nos vayamos a un pequeño corte y seguimos platicando. Volvemos. Pues volvemos. Estamos de nuevo en Palabra Libre. Me acompaña el buen compañero, buen amigo Jesús Cortés. Queremos mandar unos saluditos ahí que nos están escribiendo a la querida amiga Yolis Hernández. Y al compañero Manuel Guzmán. Saludos. Estábamos hablando en el primer bloque sobre la compra que hizo el presidente López Obrador de la refinería de Houston, Texas. Y como cierre de este tema, queríamos decir que efectivamente los neoliberales no pudieron acabar con todo el legado del general Lázaro Cárdenas y que por eso tiene tanta resonancia y tanta importancia la noticia del día de hoy.
El segundo tema que queremos tratar en este espacio es un tema también muy controversial que se está dando en el debate público nacional y específicamente en el Senado de la República. Hace unos días, el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, propuso la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas debido al proceso que está viviendo el gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Gobernador que, por cierto, hay que decir, está prófugo y que tiene una orden de aprehensión en su contra por 2 delitos. Jesús, hay desaparición de poderes, hay fuero en el gobernador, el presidente de la mesa directiva del Senado, que también es de Morena, dice que no, Monreal dice que sí. ¿Qué estamos viviendo? ¿Quién sabe? La verdad es que quién sabe porque es una situación muy extraña. Primero, o sea, hay que ver los ingredientes que tenemos en esta receta. Tenemos un corrupto gobernador del PAN que ha sido acusado por el FBI, está investigando el FBI por sus nexos con el narcotráfico. El FBI. Sí. Por el otro lado, la Unidad Financiera de México lo está investigando por lavado de dinero y corrupción. O sea, el gobernador es todo menos una santa palomita. La Cámara de Diputados le quita el fuero, ¿no? Acuérdense que muchos, los políticos, los diputados, gobernadores, no los pueden detener porque tienen fuero. Y entonces le quitan el fuero porque dicen, oye, ¿sabes qué? Es que sí hay elementos para que te investiguemos. O sea, el fuero no es decir tú eres culpable, el fuero es decir, o sea, van a investigarte de entrada, ¿no? O sea, y el que nada deben, pues no tendría que estar escondiéndose, como tú dices, ¿no? Tienes que estar allá en el monte. Y tenemos un gobernador de repente ausente. Nadie sabe dónde está, nadie sabe qué dice. Apenas la semana pasada sacó un comunicado diciendo, me están persiguiendo políticamente. Y acuérdense que en los estados, por desgracia, muchas veces los congresos locales están a merced de lo que dice el gobernador. O sea, es tristísimo ver cómo hay congresos locales capturados y secuestrados por los poderes que desde ahí, ¿no? Por los pequeños virreinatos que hay en esos lugares. Y entonces el Congreso local dice, pues como quieras, Cámara de Diputados, mi ciela, le quitaste el fuero, pero yo aquí en Tamaulipas digo que no es cierto, que no se lo quitaste, que el fuero de veras es el que yo le doy como Congreso local. O sea que hay dos fueros. Eso es lo que no se tiene claro, ¿no? O sea, sí, y tiene un punto. La soberanía de Tamaulipas es una cosa muy importante, hay que respetar el pacto federal, por supuesto, pero el pacto federal no es lo mismo que un fuero para el gobernador, un gobernador que está siendo investigado por corrupción y por delitos contra la salud, ¿no? O sea, son dos cosas muy diferentes y me parece que fuero hay uno, es el federal, no hablo de fueros locales. Me parece que es una controversia inexistente, pero la derecha se tiene que agarrar de algo. Para empezar, ninguna constitución local está por encima de la Constitución Federal. Eso creo que es hasta de lógica. Y bueno, esto que tú ya, que muy bien ilustraste, pues nos lleva a una crisis institucional local que está viviendo el estado de Tamaulipas. Monreal propuso la desaparición de poderes, que se traduce en que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas, ¿no? Incluso está proponiendo que sea la misma fracción parlamentaria de Acción Nacional quien haga una propuesta, ¿no? De un gobernador sustituto, suplente. Claro. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Yo creo Es una salida, propone dos salidas. Yo creo que la opción es lógica, es que Acción Nacional tome la línea de ellos mismos proponer un sustituto para Cabeza de Vaca, un gobernador que pueda cumplir con el tiempo que todavía le faltaba de mandato, porque sí creo que esta idea de Ricardo Monreal, que no es errónea, es una realidad, o sea, legalmente tienen las facultades el Senado de solicitar la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, pero eso significaría
simbrar todo, mover todo y incluso poner en riesgo la institucionalidad del Estado. Un Estado que ha sido golpeado por grupos criminales constantemente y en estos momentos también no conviene dejar a las personas en un estado de indefensión, porque de repente el Poder Judicial, los legisladores y el Ejecutivo va a decir, no sé, no es mi responsabilidad, y acuérdate que en Río Revuelto, ganancia de pescador. Y por desgracia, el crimen organizado allá está muy bien organizado, Sin tanto que duda, eran gobernadores, tanto. y creo que es necesario una buena solución, como dice Ricardo Monreal, que ellos pongan un sustituto, porque esto de quitar todos los poderes, creo que sería algo muy fuerte, algo grave incluso. Pues sí, nada más y nada menos que los antecesores de Francisco Cabeza de Vaca, pues también han sido, uno está preso, ya Arrington, Yarrington, que lo agarraron en este, Italia comiendo su fettuccini, un buen vino, y allá lo y el agarraron. otro, se me va el nombre, este, son dos gobernadores que también han sido acusados. En fin, creo que es una salida, yo también considero una salida correcta, ya que hay una crisis en Tamaulipas. Hay una crisis clara, hay una crisis local, y precisamente el Senado de la República tiene las facultades de velar por el pacto federal. Por lo tanto, es una buena salida la que se está proponiendo. Incluso se le está dando la oportunidad de que Acción Nacional sea quien le dé una salida y proponga un sustituto de Cabeza de Vaca, ya que sí hay una orden de aprehensión y hay un juez que concedió la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca por 2 delitos y está siendo buscado. No hay gobernador, eso hay que decirlo. Hay una gran confusión dentro del debate. También la derecha ha tratado de ahí de nublar, de confundir un poco. Pero a ver, si no tiene orden de aprehensión, ¿por qué no se presenta ante las autoridades? Si no tiene nada que deber, ¿por qué no se presenta como lo hizo en ocasiones anteriores en la Cámara de Diputados o en la sede de su partido de Acción Nacional? No sé, yo creo que ya está muy rebasada este tema, ya nada más es cuestión, incluso ya hay una alerta internacional de que se ha capturado en otros países. Claro, digo, por ejemplo, yo creo que para que nuestros amigos y amigas del público lo sepan, el gobernador Cabeza de Vaca tiene propiedades por 900 millones de pesos a su nombre o a nombre de su familia. Sin embargo, si tú lo revisas, su expediente de funcionario público no da para eso. No da para eso. No pagan tan bien, pagan bien, pero no pagan tan bien. En el gobierno o en Tamaulipas pagan de a lingote de oro, no sabemos, no estamos muy seguros. A lo mejor si alguien de Tamaulipas está por aquí, nos puede decir qué situación tienen allá, porque nosotros tenemos totalmente claridad de que Cabeza de Vaca es un gobernador que más que señalado como corrupto y como delincuente, es un delincuente. Y hay que decirlo con todas sus letras. Cabeza de Vaca es un delincuente. Y si no, que le pregunten, por ejemplo, a los obreros de Tamaulipas que se fueron a huelga y este gobernador les mandaba a la policía, ¿no? En el movimiento 2032. Entonces, yo creo que hace bien el gobierno aquí. Obviamente la derecha va a decir que son perseguidos políticos, pero aquí sí creo que nadie les cree. Nadie cree que Cabeza de Vaca sea un perseguido político, ¿no? Porque los perseguidos políticos no tienen 900 millones de pesos en sus cuentas bancarias. Así de fácil. La riqueza los desnuda como hipócritas. Así es, Jesús, lo platicábamos hace creo que 2 o 3 semanas aquí con el buen Adán García, que por cierto le mandamos un saludo. Este, lo platicábamos sobre el incremento vulgar, de una forma vulgar de su riqueza. Ha sido presidente municipal, ha sido gobernador, ha sido diputado federal, senador. Ha tenido, sí, diversos cargos, pero ninguno de ellos le da para tener una riqueza de la que tú hablas, ¿no? Una fortuna de tal magnitud. Y eso se traduce ya sea por corrupción, lavado de dinero, este,
tráfico de influencias, que son los delitos por los que está siendo perseguido este delincuente, este gobernador de Acción Nacional. Queremos pasar a un tercer bloque, Jesús. Los invitamos a que no se vayan, a que nos sigan sintonizando. Nos vemos. Amigas, amigos, seguimos aquí en Palabra Libre, en Revolución de las Conciencias. Estuvimos platicando ya en las dos primeras secciones sobre la refinería que compra Andrés Manuel. Pemex se hace fuerte otra vez. Poco a poco parece que va a haber un futuro energético para México, cosa muy buena. Ya lo dijimos, es un éxito. Segundo, hablamos sobre el conflicto que trae Tamaulipas, que no hay gobernador, los fueros son locales y federales, y hay una posibilidad de que desaparezcan los poderes en Tamaulipas. Nosotros creemos que la solución es que se nombre un gobernador sustituto, porque desaparecer los poderes sería algo que en nuestro punto de vista y análisis rompería y dejaría en indefensión a los que más lo necesitan, a la gente, al pueblo. No es cosa fácil, ¿no? Ahí el crimen organizado es muy fuerte y creo que afectaría bastante. Ahorita en esta tercera sección queremos platicar algo sobre lo que dijo Andrés Manuel en la mañanera del viernes, y hoy también lo comentó. Viene un cambio al Banco de México. En diciembre de este año se cambia el gobernador del Banco de México. Y yo me acuerdo mucho del gobernador del Banco de México, de este Guillermo Ortiz, y luego cuando yo fui más grande de Carsten, que eran estos individuos que eran las manos derechas de los presidentes en turno, ¿no? Yo me acuerdo haber visto a este Guillermo Ortiz muy de la mano, con Cedillo, y yo me acuerdo de Carsten, pues obviamente es la mano derecha de Calderón y de Peña Nieto en su momento fue. Y viene ahorita un cambio, ahorita está un empresario, Díaz de León, como presidente del Banco de México, viene en diciembre su cambio, y allá Andrés dijo, no va a repetir este individuo. Gabo, ¿tú cómo lo ves? Es un tema también muy, muy importante porque también ha generado mucha polémica en el debate público. Desde el viernes, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no va a haber una reelección para que siga al frente Alejandro Díaz de León Carrillo, al frente del Banco de México. Una institución que, como bien dices, lleva pues siendo dirigida por una casta de tecnócratas. Ya mencionaste muy bien a Agustín Carstens, a el otro se me olvidó, Guillermo Ortiz, y pues ahora este compañero Díaz de León Carrillo, que por cierto hay que mencionar, ¿no? Hay que comentar que si lo buscan ustedes en Google, que si lo buscan en Internet, más que gobernador del Banco de México, les va a dar como empresario. Y en sí lo es, es un personaje con un corte tecnócrata, ¿no? Viene de la escuela de Luis Videgaray y de Mis, de José Antonio Mis, y que también hoy el presidente López Obrador recordó su pasado, su lugar en Pemex, ¿no? Lo acusó de ser él quien firmó un contrato para la adquisición de una deuda de una petroquímica, de una planta de fertilizantes, ¿no? Que tuvo un sobreprecio y que desfalcó las finanzas de Pemex. Entonces, tiene un pasado neoliberal, pero más allá del pasado neoliberal, creo que el presidente López Obrador, como cualquier mandatario, como cualquier cabeza de gobierno
incluso como lo hace la iniciativa privada, como cualquier cabeza, llámese en el sector público o en el sector privado, no sé cómo tú lo veas, Jesús, tiene todo el derecho de mover sus piezas. Causa mucho revuelo, duele mucho a los neoliberales, ¿no? Que quiten a sus cuadros, que quiten a sus representantes en sectores estratégicos, como lo es el Banco de México, y no es la excepción. Entonces, el drama que hacen algunos conductores, que hacen algunos actores políticos por la remoción es muy sencillo. Simplemente se necesita actualmente un economista, como ya lo dijo el presidente, con dimensión social y que sea muy partidario de la economía moral. Así de sencillo. No es nada personal, incluso nada político con Alejandro Díaz de León. Simplemente no cuenta con el perfil. Punto. Se va a cambiar por el perfil de otro economista, que ya están sonando ahí varios nombres, están sonando que suena como el favorito, mi querido maestro Gerardo Esquivel, ¿no? Está sonando también Jonathan Idt, Galia Borja, Irene Espinosa, incluso se ha llegado a mencionar al actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Yo creo que es una buena idea, digo, yo creo que tienes toda la razón. Tú no te, tú te rodeas de la gente con la que puedes trabajar, primero. Y el Banco de México, pues, ha tenido una actitud desde Salinas, pues muy tecnócrata. ¿Qué significa esto para la gente que a lo mejor dice, pues yo no estudié economía, Gabo, la verdad es que yo el Banjico, el Banco de México, pues nomás sé que está ahí por Eje Central, ¿no? Y que está muy bonito el edificio. Y bueno, pues es que el Banco de México se encarga de ver, por ejemplo, las tasas de intereses, se encarga de ver, es el encargado de la venta de los dólares cuando se tiene que tener alguna fluctuación ahí entre peso dólar, eh, y bueno, varias tareas En sí, así. la política monetaria del país. La política monetaria del país, muy bien dicho. Y la mayoría, sinceramente, de los expresidentes del Banco de México, pues son muy empresariales, muy pro estos grandes magnates, grandes empresas, que ya lo hemos visto y lo hemos platicado, no pagan impuestos, son muy buenos empresarios, pero no pagan los salarios justos. Entonces, pues tienen una tinta moral que no es acorde a lo que el gobierno actual quiere ser y pretende ser. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí entre los nombres que tú dices, digo, nuestro amigo profesor Gerardo Esquivel, ahí universitario, por supuesto que tiene todas las credenciales. Y Arturo Herrera me parece que sería un muy buen nombre. Sin embargo, yo creo que no es el momento de dejar la Secretaría de Hacienda. Está haciendo un muy buen trabajo ahí y porque, por ejemplo, ha sido de las piezas claves para obligar a empresas grandes Así es. transnacionales a pagar sus impuestos, ¿no? A Walmart, a LG, FEMSA. a FEMSA, a Coca. Los ha presionado para pagar. Entonces yo creo que Arturo Herrera, no sé si sea un nombre para dejarlo ahorita irse, pero el profesor Gerardo Esquivel, universitario, ahí daba clases en la Facultad de Economía, Así según yo es. recuerdo, pues tiene todo nuestro apoyo. Me parece Tiene que muchos tweets. no hay Así mejor es. cuadro. Tiene muchos textos y publicaciones sobre la pobreza en México. También tiene textos sobre política monetaria. En fin, Gerardo creo que es un buen perfil. En fin, esos son los nombres que han salido, pero puede ser otro. El asunto es de que el perfil, que las circunstancias que hoy ameritan y que el presidente hoy mencionó, es para la nueva realidad que vivimos. Un economista que tenga dimensión social, que sea muy partidario de la economía moral, ¿no? Son otros tiempos, eh, hay que entender que ya el neoliberalismo está de salida y que los pocos cuadros, los pocos vestigios que quedan, que aún quedan en esta cuarta transformación, tienen que ir para afuera. Y no es, insisto, no es nada político, no es nada personal, es un asunto que además también termina su periodo. No va a haber reelección, porque también hay que decirlo, el presidente de la República tiene facultad.
tiene facultades para proponer el cargo del gobernador del Banco de México. Y será con las características que ya mencionamos, ¿no? Que no sea neoliberal, que tenga una carrera con una visión y con una dimensión social. En fin, Jesús, vamos a pasar a nuestros último bloque, pero no queremos dejar de mencionar y solidarizarnos con los estudiantes que fueron agredidos, que fueron detenidos y reprimidos en Chiapas. Y lamentablemente, el 18 de mayo se detuvieron a 94 estudiantes en el estado de Chiapas, normalistas, que estaban protestando porque tuvieran las condiciones óptimas para poder realizar su examen. Estos estudiantes, como ellos lo mencionan, no tienen condiciones para a veces tener una computadora, internet, como les estaban pidiendo que realizaran los exámenes. Ellos pedían que el examen fuera pues presencial porque esa es la posibilidad que ellos tienen para poder ser evaluados. Y ante esta negativa salen a protestar y por desgracia el gobernador Rutilio de Chiapas pues los detiene junto con un movimiento policíaco muy grande y creemos que después de tantos años de Ayotzinapa no podemos tener espacio para esas sombras, para esos ejercicios que llega a tener a veces el gobierno, porque no queremos una Ayotzinapa más. No podemos permitir que el gobierno, sea de donde sea de quien sea, tenga estas actitudes hacia el estudiantado. Gabo, tú y yo fuimos estudiantes, fuimos activistas en el movimiento estudiantil, sabemos lo que es salir a marchar, sabemos lo que es a veces enfrentarse a los gases lacrimógenos, a la policía, y yo no se lo deseo a los estudiantes que vienen atrás de nosotros. El movimiento estudiantil es una bandera que siempre ha transformado a México y hacemos un llamado desde aquí para que sean liberados todos los estudiantes. Sabemos que ya varias compañeras fueron liberadas, pero todavía faltan, me parece que 14 estudiantes que están presos y que solicitamos y exigimos su liberación inmediata. Así es, como dice el buen compañero Jesús y también como llegó a decir en su momento el compañero Mario Benítez, un activista y profesor de la Facultad de Economía, este país ha avanzado a estudiantas. Este país ha avanzado en los grandes movimientos estudiantiles. Por recordar algunos, el movimiento de los estudiantes magonistas, por recordar el movimiento del 68, por recordar las huelgas del 86, el 99, 2000. Ayotzinapa, por supuesto. Este país tiene una gran historia en las luchas estudiantiles y por eso queríamos no dejar de pasar esta agresión en contra de los estudiantes de Chiapas, porque, como bien dice Jesús, independientemente del color que seas, ¿no? Y más siendo de un gobierno de izquierda, que se asume de izquierda, no pueden pasar estas cosas. Ha habido incluso pronunciamientos por diputados, por dirigentes del mismo partido, incluso por sectores, por feministas, en contra de estas acciones arbitrarias y autoritarias propios de gobiernos autoritarios. Nos manifestamos en contra de estas acciones y manifestamos también toda nuestra solidaridad al movimiento estudiantil. Totalmente. Bueno, Gabo, yo creo que por hoy ya platicamos. Todavía nos quedaron algunos temas, pero pues los guardamos. Les pedimos a todos ustedes que si quieren que invitemos a alguien para que hablemos sobre el tema de la refinería, algún especialista, con mucho gusto pónganlo en la caja de comentarios. ¿Cuál es su opinión sobre esta invitación? Así como por todos los temas, todo lo que estuvimos platicando, ¿cuál es su opinión? Si ustedes consideran que es algo correcto o incorrecto la compra de la nueva refinería. Gabo, nos estamos viendo la otra semana. Jesús. Recuerden suscribirse a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Está por aquí el logo y el enlace de YouTube. Por ahí pónganle campanita para que les avise cuándo vamos a estar transmitiendo.
Ahora sí, Gabo, pues nos vamos. La próxima semana seguimos platicando Nos vemos. Fueron temas muy interesantes. Todos esos temas van a seguir. Sin duda, Cabeza de Vaca va a seguir dando de qué hablar. de Cornadas. De Cornadas, la refinería igual. Muchos temas. Nos vemos la próxima semana aquí en Palabra Libre.